Buenas noches con todos. Voy a compartirles la clase del día de hoy, ¿no? Ya, listo. Ahora sí creo que se compartió, ¿no? Hoy vamos a hablar, recuerden que hemos estado hablando en todas nuestras clases sobre nuestras biomoléculas y en cuanto al metabolismo, ¿no? Hablamos en este caso nuestras biomoléculas y, como les menciono, el metabolismo en este caso. Hemos hablado de los glúcidos. Ya decíamos que se dividían en monosacáridos, en oligosacáridos, en polisacáridos. Decíamos que nuestros polisacáridos tienen funciones estructurales y de reserva, ¿no? Nuestras funciones de reserva tenemos el almidón y el glucógeno, y nuestra función estructural teníamos a la celulosa y a la quitina, ¿no? Hablábamos de mis lípidos, que su unidad principal eran los fosfolípidos. Hablábamos de que habían lípidos saponificables, lípidos insaponificables. Hablábamos sobre las vitaminas. Y ahora, en este caso, estamos hablando de las proteínas. Y recuerden que finalmente decíamos que tenían 20 aminoácidos, ¿no? Y hablaba de mis 20 aminoácidos. Decíamos en este caso que nuestras proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Y decíamos que se volvían más complejas, ¿no? Tenían cuatro niveles o estructuras que son sucesivamente más complejas. La estructura primaria era simple, la estructura secundaria era un poquito más compleja, ya venía y se plegaba, ¿no? Recuerden que nuestra estructura que se plegaba llamábamos hélice alfa o conformación beta, ¿no? Teníamos en este caso la organización en el espacio. De mi estructura terciaria y cuaternaria, decíamos que nuestra estructura terciaria era aquella que se formaba a través de que se pliegue nuestra estructura secundaria, ¿no? Y decíamos de nuestra estructura cuaternaria que esta estaba constituida por varias cadenas polipeptídicas, decíamos, ¿no? Hablábamos también de la desnaturalización de las proteínas y decíamos en este caso que nosotros hablábamos de desnaturalización en cuanto eran sometidas al calor, ¿no? Eran sometidas al calor o a los valores de pH extremos.
al momento de que son sometidas estas proteínas al calor y al pH extremo, perdían en sus propiedades físicas y sus funciones biológicas, ¿no? Y por esto se provocaba la desnaturalización de la proteína. Las funciones también, hablábamos en este caso de las funciones y decíamos que cumplen funciones estructurales, de reserva, de regulación, de control metabólico, funciones defensivas, que en este caso decíamos un gran ejemplo, los anticuerpos, ¿no? Que nos ayudan a combatir infecciones. También funciones transportadoras y funciones contráctiles, ¿no? Y la anterior clase finalizábamos hablando de los aminoácidos, ¿no? Hablábamos en este caso de mis aminoácidos y de que yo tenía 20 aminoácidos, de los cuales era la alanina, la arginina, la asparagina, el aspartato, la cisteína, la fenilalanina, la glicina, el glutamato, glutamina, perdón, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, la serina, la tirosina, la treonina, el triptófano y la valina. Estos son mis 20 aminoácidos que yo tengo, ¿no? Que yo recuerden que la unión de mis aminoácidos forman mis proteínas. En este caso, la alanina, que tengo justo aquí, la alanina, este es un aminoácido de mucha importancia, ¿no? Ya que es uno de los más usados en la síntesis de proteínas, mi alanina, recuerden, ¿no? Mi alanina en este caso. En cambio, mi fenilalanina me ayuda en este caso a la memoria y al aprendizaje. Y nosotros la obtenemos a través de carnes rojas, de pescado, de huevos y de productos lácteos. Recuerden, la tenemos a través de carnes rojas, pescados, huevos y productos lácteos. Tenemos nuestra fenilalanina. Y nuestra metionina, en cambio, nuestra metionina, recuerden que es uno de los ejemplos de las 20 aminoácidos, ¿no? En cambio, esta metionina me ayuda a absorber la acumulación de grasas en el hígado y en las arterias. La metionina me ayuda a absorber la acumulación de grasas en el hígado y en las arterias, ¿no? Esta metionina la ingerimos a través de semillas de sésamo, nueces y otras semillas de plantas, que en este caso pueden ser las semillas de girasol, ¿no? Esto en cuanto a los aminoácidos. Y ahora en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre las enzimas. Sobre las enzimas nosotros vamos a hablar el día de hoy. Las enzimas en este caso son un tipo específico de proteína que actúan como catalizadores biológicos. En este caso, ¿qué nos quiere decir los catalizadores biológicos? Recuerden que ya hemos hablado en este caso de los catalizadores biológicos, ¿no? Y decimos que nuestros catalizadores son, cumplen la función en este caso de aumentar la velocidad de la reacción. Estos catalizadores aumentan la velocidad de reacción. En este caso, es la función, ¿no? Que tienen mis enzimas. Aumentan, claro, está la velocidad de reacción, pero sin modificar esta mencionada reacción ni tampoco afectar su equilibrio, ¿no? Las enzimas en este caso actúan como catalizadores biológicos o biocatalizadores. La función en este caso que tienen mis enzimas es la de aumentar la velocidad de la reacción, siempre y cuando no la modifiquen, ¿no? Ni afecten su equilibrio. Miren, en este caso nuestras enzimas son catalizadoras, ¿no? Recuerden, son catalizadores. Las reacciones químicas en este caso necesitan de cierta cantidad de energía para iniciarse. Y a esto es lo que le conocemos como energía de activación.
Esta energía permite romper los enlaces de las moléculas que reaccionan y crean otras nuevas, ¿no? En este caso. Un ejemplo que sería en el laboratorio, a esta energía que se necesita para iniciar esta reacción, nosotros podemos obtenerla aumentando la temperatura. ¿Y esto cómo se lo hace? A través de descargas electrónicas. Esto en cuanto al laboratorio, recuerden, ¿no? En el laboratorio, a esta energía que se necesita para iniciar nuestra reacción química, la podemos obtener aumentando la temperatura, ¿no? O a través de descargas eléctricas. Esto en cuanto al laboratorio. En cuanto a nosotros ya hablando de las células, esto no es posible, ¿no? Por lo que en este caso es necesaria la acción de las enzimas, ¿no? Recuerden que en el laboratorio yo puedo iniciar en este caso esta cantidad de energía a través de aumentar la temperatura. Esto en cuanto al laboratorio, pero en cambio, hablando ya en las células, esto no es posible, por lo que en este caso se necesita la acción de las enzimas, ¿no? De las enzimas que constituyen en este caso para disminuir la energía de activación y así facilitar que ocurra la reacción, ¿no? Las enzimas, en este caso, como el resto de proteínas, están formadas por cadenas polipeptídicas. Miren, en este caso yo he colocado aquí la foto en la que mi enzima está formada por cadenas polipeptídicas. Miren, todas estas son cadenas polipeptídicas, ¿no? Miren, todas las que yo tengo aquí son cadenas polipeptídicas. La conformación, en este caso tridimensional, de estas enzimas hace que se formen varias invaginaciones, así se llaman, ¿no? Y estas es donde se encuentra el sitio activo de mi enzima, que ya más adelante vamos a ver en este caso qué es esto del sitio activo, ¿no? Pero recuerden que se forma en este caso en nuestra estructura tridimensional las imaginaciones. Y esto es el sitio activo de mi enzima, ¿no? El sitio activo en este caso es una zona de la enzima especializada en la unión, ¿no? En la unión en este caso de qué? Del producto y del reactivo. Estos reactivos, o también llamado el sustrato, se modifica durante el curso de la reacción para dar lugar a los productos, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante cómo es que funciona este mecanismo. Las enzimas en este caso tienen una afinidad determinada por distintos reactivos, ¿no? Y esta afinidad la conocemos como especificidad, a esta afinidad que tienen por los reactivos, por distintos reactivos. Lo conocemos como especificidad. Algunas enzimas son específicas de un solo tipo de sustrato, ¿no? Mientras que en otros casos puede ayudar a la reacción de distintos sustratos. Las enzimas, en este caso, listo. Tenemos varios tipos, ¿no? Las enzimas en este caso reciben normalmente un nombre en función del sustrato al que se unen o también en función al tipo de reacción que catalizan. Por ejemplo, en este caso, la ATP sintasa cataliza la reacción de síntesis del ATP y la malato y deshidrogenasa en cambio, cataliza una reacción de óxido-reducción en la que el malato es el sustrato. Y aquí vamos a ver los principales tipos de enzimas, ¿no? Tengo yo en este caso 6 tipos de enzimas. Tengo 6 tipos de enzimas, que son la óxido-reductasa, es la transferasa, la hidrolasa, la liasa, la isomerasa y la ligasa. Miren. Tengo yo en este caso, ¿cuántos? 6 tipos de enzimas, ¿no? Tengo 6 tipos de enzimas. Espérenme un ratito.
Ya, ya, listo. Les mencionaba en este caso que teníamos 6 tipos de enzimas, ¿no? Y entre ellas tenemos a las oxidorreductasas, que en este caso, las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción. Catalizan reacciones de oxidorreducción, ¿no? Recuerden, las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción. Las transferasas, en cambio, que es otro tipo de enzimas, catalizan reacciones en cambio de transferencia de grupos. Pero recuerden, ¿qué es esto de catalizar reacciones? Recuerden que yo les decía que significa acelerar la velocidad de la reacción, ¿no? Eso significa catalizar una reacción. Catalizar significa acelerar la velocidad de reacción. Esto en cuanto a las transferasas. Las hidrolasas, en este caso, catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Pero qué quiere decirnos este término de hidrólisis? Este término se refiere a la ruptura de enlaces para incorporar una molécula de agua. Eso significa en este caso nuestra hidrólisis. Recuerden, en este caso las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué quiere decir en este caso esta reacción de hidrólisis? Quiere decir que es la ruptura de enlaces por incorporación de una molécula de agua, ¿no? La ruptura de enlaces por incorporación de una molécula de agua. Las liasas, en cambio, catalizan reacciones de rotura de enlaces, pero este, en cambio, sin incorporar agua. Miren, por eso se llaman liasas, ¿no? Porque estas catalizan reacciones de ruptura de enlaces, pero sin incorporar agua. En cambio, en las hidrolasas, nosotros teníamos que catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué decíamos que nos quiere decir esto de hidrólisis? Es la ruptura de enlaces por incorporación de una molécula de agua, ¿no? En las liasas, en cambio, catalizan las reacciones de ruptura de enlaces, pero sin incorporar agua, ¿no? Esperen, voy a cerrar la ventana porque siento que está mucho ruido. Ya. Vamos entonces ahora a las isomerasas. Estas isomerasas catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros. Y las ligasas catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas, ¿no? Catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. Esto en cuanto a mis tipos de enzimas. Tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud con mis tipos de enzima. No, todo claro. Recuerden, no, tengo 6 tipos de enzimas. En este caso tengo a mis oxidorreductasas, tengo a mis transferasas, tengo a mis hidrolasas, a mis liasas, a mis isomerasas y a mis ligasas. ¿Qué decíamos en este caso que era las reacciones catalizadoras? Tal vez alguien que me haga acuerdo. Aceleran las reacciones químicas. Sí, muy bien. Gracias, Miguel. Exacto. Recuerden que decíamos que cuando nosotros nos referíamos a que catalizan reacciones, decíamos que aceleran la velocidad de las reacciones, ¿no?
Y en este caso, nuestras enzimas se dividían en seis tipos, que eran las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas, ¿no? Recuerden que las hidrolasas se diferencian de las liasas debido a que las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué quería decir en este caso? La hidrólisis decíamos que es una ruptura de enlaces para que se incorpore una molécula de agua, ¿no? Se rompían los enlaces y se incorporaba una molécula de agua. Eso en cuanto a la hidrolasa. A la liasa, en cambio, nosotros teníamos una reacción que obviamente cataliza, pero en este caso cataliza las rupturas de enlaces sin incorporar agua. Eso es lo que le diferencia de las hidrolasas, ¿no? En las hidrolasas yo incorporo una molécula de agua, en las liasas no incorporo agua, ¿no? No incorporo. Las isomerasas, en cambio, son transferencias de grupos para formar isómeros y las ligasas catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas, ¿no? Ahora vamos a ver el mecanismo de acción que tienen mis enzimas. Vamos a ver el proceso, cómo es que se forman, cómo es que se unen. Vamos a ver en este caso, ¿no? Vamos a ver el conjunto de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones, ¿no? Recuerden, esto quiere decir o se llama mecanismo de reacción. ¿Qué es esto del mecanismo de reacción? Es el conjunto de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones, ¿no? Recuerden que en este caso este mecanismo de reacción depende mucho de la composición, de la estructura de las enzimas y también de la especificidad que tiene por el sustrato, ¿no? Recuerden que también ya hablamos de la especificidad y decíamos en este caso que la especificidad era cuando las enzimas tienen una afinidad determinada por distintos reactivos, ¿no? A esto le conocíamos como especificidad. Repito, las enzimas tienen una afinidad determinada por distintos reactivos. A esto lo conocemos como especificidad, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver cómo es este mecanismo de acción. Vamos a ver, en este caso, cómo es. Este dibujo que yo he colocado aquí está representado en sí mi mecanismo de acción de una enzima. En este caso, ¿qué nos quiere decir que es E? E nos dice que es la enzima. E nos dice que es la enzima. S, en cambio, me dice que es el sustrato. Ese es el sustrato. Recuerde, E es la enzima y ese es el sustrato, ¿no? El sustrato. P en este caso es el producto. P. P que yo tengo aquí es mi producto. Recuerden, E es la enzima, ese es mi sustrato y P es mi producto. P es mi producto. Quiere decir en este caso que mi producto es el sustrato, pero ya modificado, ¿no? Recuerden, P es mi producto, pero ya del sustrato modificado. Ya vamos a ver luego cómo es que se modifica en este caso mi sustrato y forma P, ¿no? Recuerden que P es mi sustrato que es modificado, ¿no? Es mi sustrato modificado. ES en este caso es el compuesto resultante de la interacción entre la enzima y el sustrato. ES es el complejo resultante de la interacción entre ¿qué? Entre la enzima y el sustrato. Ese, como les menciono, repito, no, ese es el compuesto resultante de la interacción entre la enzima y el sustrato, ¿no? Y en este caso lo vamos a denominar
Complejo enzima sustrato. A este compuesto resultante, que es ES, lo vamos a llamar complejo enzima sustrato, ¿no? Lo vamos a llamar complejo enzima sustrato. Mientras que en cambio EP, obviamente va a ser ¿qué? EP va a ser el complejo enzima producto, ¿no? EP, en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser el complejo enzima producto. EP. EP va a ser nuestro complejo enzima producto, ¿no? Enzima producto. Y este complejo enzima producto obviamente está formado ¿qué? Por la enzima y por el producto, ¿no? Está formado por la enzima y por el producto. Estas reacciones, en estas reacciones, perdón, nosotros podemos distinguir tres etapas. La formación del complejo S, la modificación en este caso del sustrato y la disociación del complejo, ¿no? La disociación del complejo. Y por esto vamos a ver las fases, ¿no? Que suelen producirse, en este caso, en el mecanismo de acción. Miren, se producen tres fases, ¿no? Se producen tres fases en nuestro mecanismo de acción. La primera fase es la formación del complejo ES. La formación del complejo ES es la primera parte, ¿no? Nuestra primera parte o nuestra primera etapa es la formación del complejo S, en el cual encuentro yo, es el encuentro entre las moléculas de la enzima y el sustrato. Miren, el encuentro entre la molécula de la enzima y del sustrato. Tengo yo aquí el encuentro, en este caso se ve favorecido por una orientación adecuada de estas moléculas. Miren, la enzima en este caso que está con una orientación adecuada para que en este caso que se una mi enzima y mi sustrato, ¿no? Y esto lo hacen a través de enlaces múltiples, pero enlaces débiles. Miren, se establecen en este caso múltiples enlaces débiles. ¿Entre qué? Entre la enzima y el sustrato, ¿no? Entre la enzima y el sustrato. Lo que así en este caso al momento de unir forma ya que el complejo ES, ¿no? La finalidad en este caso de algunos de estos enlaces es situar el sustrato en una posición óptima para la acción catalizadora, ¿no? Que obviamente esa es su función, la función de catalizar. Recuerden, ¿no? ¿Cómo se forma en este caso el complejo ES? Es el encuentro en este caso entre la molécula de la enzima, que es mi de color morada, con mi sustrato, ¿no? Recuerden que en este caso siempre se ven favorecidos en la orientación para que en este caso establezcan múltiples enlaces débiles entre la enzima y el sustrato y así formar mi complejo ES. Al momento de unirse a través, recuerden, de múltiples enlaces débiles, yo ya formo mi complejo ES, ¿no? Ya formo mi complejo ES. Otra fase que yo tengo es la modificación del sustrato. Una vez tomado, en este caso el complejo ES, se produce la catálisis. ¿De qué en este caso se produce la catálisis del sustrato? Esta catálisis se puede ver favorecida por diversos factores. Por ejemplo, en este caso, la tensión a la que está sujeto el sustrato, ¿no? Recuerden que decíamos que la tensión que une a mi enzima con mi sustrato tiene enlaces débiles. Entonces, esto favorece al realizar mi catálisis, ¿no? Favorece en este caso a la tensión a la que está sujeto el sustrato, ¿no? Listo, entonces se produce la catálisis.
en este caso en mi ES, que ya es mi, mi formación del complejo ES, se produce la catálisis y como consecuencia de la transformación del sustrato, en este caso se obtiene el producto, recuerden, ¿no? El cual se mantiene unido a mi enzima, ¿no? Y así yo ya tengo el complejo EP. Recuerden que en este caso el sustrato que vendría a ser lo que yo estoy señalando de color amarillo, mi sustrato se modifica a través de la catálisis, ¿no? Y así yo ya formo que yo ya formo el complejo EP en el cual mi producto todavía sigue unido a mi enzima, ¿no? Todavía sigue unido a mi enzima en cuanto a la modificación del sustrato. Y ahora tengo yo la siguiente etapa que es la disociación del complejo EP. Miren, recuerden que aquí en este caso que tengo yo, tengo EP, tengo mi complejo EP. En el complejo EP, en este caso, las moléculas de la enzima y de mi producto se unen mediante enlaces débiles, ¿no? Mi complejo EP, en este caso, se disocia y se obtiene el producto y la enzima libres, ¿no? Recuerden que decíamos que se disocia mi complejo EP y se obtiene ¿qué? Y se obtiene el producto y mi enzima libres. Y la enzima libre en este caso puede unirse a otro sustrato y volver a realizar mi mismo ciclo, mi mismo mecanismo de acción, ¿no? Recuerden, ¿cómo es en este caso mi, cómo es mi formación del complejo ES? Decíamos que en este caso tengo yo una enzima, tengo un sustrato y ellos se unen a través de enlaces débiles, ¿no? Entre la enzima y el sustrato. Después de unirse, en este caso mi enzima y mi sustrato, yo formo el complejo ES, ¿no? Formo mi complejo ES. Ahí. Formo mi complejo ES. Listo. Estos recuerden que están unidos por enlaces débiles. Y en la modificación, en este caso de mi sustrato, que decía que yo que era que el que estaba en amarillo, ¿no? Ese era mi sustrato. Mi sustrato, en este caso, que se produce la catálisis y se produce que la transformación del sustrato y ya forma el producto, ¿no? Recuerden. En mi modificación del sustrato a través de la catálisis se modifica mi sustrato y ya forma que ya forma un producto, ¿no? Pero recuerden que en este caso el producto todavía está unido a mi enzima. Por eso se llama EP, ¿no? Se llama complejo EP. Solo yo ya modifico en este caso mi sustrato y todavía lo mantengo unido a mi enzima. En la disociación del complejo EP, aquí en este caso es donde mi complejo EP se disocia el producto y la enzima. Ya se disocia, no, se disocia el producto y se disocia la enzima. Y la enzima, en este caso libre, puede unirse a otro sustrato que yo tengo aquí e iniciar en este caso que otra vez el mecanismo eh, de activación, ¿no? Tal vez alguna duda, alguna pregunta sobre el mecanismo. ¿Está claro cómo es que forma? ¿Y todo claro? Recuerden que aquí ya estamos viendo más a fondo cómo funciona mi mecanismo, ¿no? Mi mecanismo de acción. Recuerden que
En este caso es la enzima, es mi enzima, ese es mi sustrato. Ese es cuando yo ya uno que mi enzima ya mi sustrato, ¿no? Ese es cuando yo uno ya mi enzima mi sustrato, ya esa unión lo menciono y la digo que se llama complejo enzima sustrato. Y EP, en cambio, es cuando que mi sustrato ya a través de la catálisis forma mi producto, ¿no? Forma mi producto. Y después se separa el producto de la enzima. En la disociación, no recuerden aquí, en la disociación del complejo EP, ya se disocia que se disocia mi producto de mi enzima que yo tengo aquí, miren. Se disocia mi producto y mi enzima. Y listo. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Ya les voy a colocar el videíto, la tarea, y nos veríamos en una próxima clase, ¿no? Hasta luego con todos.